Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavios. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, el cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. Versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Decí conmigo: adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él se volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Espíritu Santo, hemos leído tu palabra. Ahora revélanos los misterios, los secretos, las intenciones de tu corazón, Señor, para que hoy podamos recibir palabra y palabra de vida. Padre, te adoramos, te glorificamos, y a ti te damos toda la honra, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Venimos predicando en este tiempo la necesidad de ser transformados, moldeados por el Señor. Hablamos de la importancia de dejarnos moldear. Decí conmigo: tengo que ser moldeado. No a mi forma. Decilo con ganas: no a mi forma, sino la forma de Dios. Hablamos de la importancia de ser transformados, de ser mutados, de ser cambiados, para que la gloria de Dios pueda manifestarse en nosotros. Pero acá hablamos, cuando el Señor me dio esta palabra en medio de la adoración, me decía el Señor: mi pueblo aún no sabe adorarme, y mi pueblo espera emociones para adorarme. No sé si te pasó a vos, pero ¿cuántos alguna vez dijeron: oh, esta reunión está pesada? ¿Alguien dijo eso alguna vez? Yo lo dije. ¿Sabes por qué? Porque ahí estaban mis emociones por delante de todo, queriendo analizar la presencia de Dios y queriendo tener una experiencia por medio de emociones. Pero dice que Dios había prometido la presencia. La presencia era una promesa de Dios para su pueblo. Decí conmigo: la presencia de Dios es una promesa para mi vida. Y dice que Dios le había prometido al pueblo que cuando ellos entraran a la tierra prometida, Él iba a descender en medio de su pueblo y Él iba a estar con ellos. Pero el Señor dijo: yo enviaré mi ángel para que vayan delante de ustedes, pero yo no descenderé, porque los voy a consumir, decía el Señor.
Pero dice la palabra que nos da el secreto y nos da la virtud de por qué Dios no podía descender en medio de su pueblo. Porque eran de dura cerviz. Decí conmigo, dura cerviz. ¿Sabes qué quiere decir esto? Le costaba postrarse y adorar a Dios. Le costaba entender que Dios tenía el control de todas las cosas. Ellos querían gobernar su vida por medio de un razonamiento y de la experiencia que habían vivido en su pasado. El pueblo de Dios no había entendido que era necesario morir y nacer de nuevo para caminar con el Señor. El pueblo, este pueblo que habla acá en la palabra de Moisés, que dice que estuvieron 40 años en el desierto, que llegaron a la tierra prometida, y cuando llegaron a la tierra prometida, dice que Dios le dice a Moisés, envía espías para que miren la tierra. Pero cuando ellos volvieron, todos los espías, excepto 2, miraron la promesa de Dios por un razonamiento y una visión natural. Y yo quiero decirte algo, vos fuiste llamado por Dios para cumplir un propósito espiritual. Decí conmigo, fui llamado por Dios para cumplir un propósito que es espiritual y no es natural. Cuando Dios te llama en el momento más difícil y más crítico de tu vida. ¿Cuánto le ha pasado que Dios te dio una palabra y vos decís, Señor, justamente ahora que estoy mal, ahora que estoy angustiado, ahora que voy a tirar todo? ¿No te pasó que cuando dijiste, ya no voy más, ya no busco más, Dios te da una palabra, te ministra el pastor, te ministra un hermano, te ministra la radio, o Dios te da una palabra y esa palabra penetra en tu corazón y vos decís, es imposible? Porque quiero decirte algo, lo que Dios diseñó en vos es por lo que Él va a hacer en vos y no por lo que vos podés hacer en Él. Amén. La obra de Dios en tu vida no depende de lo que vos hagas en Dios, depende de tu entrega en Él. Y tenés que entender que Dios quiere descender en medio de su pueblo. Dios quiere descender en medio de tu casa. Dios quiere manifestarse porque Dios había prometido. Por eso dice que el pueblo entró en un atavío. Dice que no se vistieron con sus ropas de siempre, sino que estuvieron ataviados. Eso hablaba que estaban de luto. Eso hablaba de que su fe ya no tenía más fuerza. Eso hablaba de que ya no sabían qué hacer si Dios no iba con ellos. Y mi pregunta es, ¿de cuánto dependés de la presencia de Dios? ¿Cuánto dependés que la presencia de Dios esté con vos? Hoy quiero hablarte de un mensaje. La presencia de Dios estará contigo. Amén. La presencia de Dios irá contigo a todo lugar que vos vayas. Pero mi pregunta es, ¿vos estás en Él? Decirle que te han dado, ¿estás en Dios? ¿Estás en Dios? ¿Estás en el lugar que Dios quiere? ¿Estás conectado en la conexión que Dios tiene para tu vida? ¿Estás caminando según la dirección del Espíritu para vos? Pero ¿sabes qué? A pesar de que ellos no estaban preparados, a pesar de que ellos eran de dura cerviz, Dios se quiso manifestar igual. ¿Sabes qué? Dios va de todas las formas, va a manifestarse en tu vida. Dios, si no se va a manifestar en medio tuyo, lo va a hacer al lado tuyo. Dios quiere descender y quiere manifestar su gloria. Dios quiere descender a tu hogar, quiere descender a tu casa, quiere descender a tu ministerio, quiere descender a tu llamado para que vos estés seguro en Él. Dios quiere que rompamos la dureza de nuestro servicio. ¿Qué quiere decir? Tenemos que alinearnos y postrarnos y venir de una vez por todas y decirle, Señor, heme aquí. Señor, yo no puedo. Yo cada vez que voy a ministrar le digo, Señor, yo no puedo hablar lo que es tuyo si vos no hablas por mí. Yo no puedo decir nada si vos no estás conmigo. ¿Sabes qué? Muchas veces prefiero callar porque si Dios no habla, no quiero meter la pata. Pero ¿sabes qué? Dios se quiere manifestar en medio tuyo. Decí conmigo, Dios se quiere manifestar a través mío.
Pero Dios, sabiendo de que eran de dura cerviz, envió su ángel. Iba delante de ellos. Hoy quiero declarar que Dios va a enviar su ángel delante tuyo. Y que no tienes que preocuparte más por tus enemigos. No tienes que preocuparte por aquellos que se levantan contra vos. No tienes que preocuparte por aquellos que están haciendo guerra, aquellos que están maquinando. Porque el ángel de Jehová va a ir delante tuyo. Y dice que cuando el ángel del Señor iba delante de ellos, echaba fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo. Y ellos caminaban seguros. La presencia de Dios hace que vos camines seguro. La presencia de Dios hace que vos camines en victoria. La presencia de Dios hace que vos solamente lo mires a Él. Mi pregunta es: ¿cuánto tiempo lo estás mirando a Él en medio del problema? ¿Cuánto tiempo lo estás mirando a Él en medio de la crisis? ¿Cuánto tiempo estás adorándolo a Él para que Él sea glorificado en medio tuyo? ¿Sabes qué? Muchas veces vemos nuestros problemas como problemas. Decir que tener dado tus problemas no son problemas. Y yo diría: pastor, pero usted está loco. Sí, ¿sabes por qué? Porque es por fe. ¿Sabes qué? Muchas veces vemos cómo se levanta el enemigo, cómo hay pruebas, cómo hay situaciones. ¿Sabes qué? Todo es permitido por Dios. Si vos estás pasando crisis, no te preocupes, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Preocupate para que la presencia de Dios descienda. Preocupate por adorar a Dios. El secreto en medio de la crisis es la adoración, es la entrega, es el reconocer quién es Él, es reconocer que necesitamos de Él. Si en este tiempo queremos caminar bajo la presencia y caminar bajo la manifestación del poder de Dios, hablamos la semana pasada del reino de Dios, hablamos que Jesús estuvo con sus discípulos y estuvo 40 días hablando del reino. Uno de los secretos del reino es la presencia. Tenemos que aprender a cuidar su presencia. Tenemos que aprender a adorar en espíritu y en verdad. Y adorar significa la entrega, el sacrificio, significa el rendirme, el ir a Él como la única salida. Dice que María y Marta habían perdido a su hermano. Y hermanos, qué difícil es adorar en medio de la crisis. Qué difícil es cuando perdés a un ser querido. Y tenemos que ores por nuestro hermano Manuel, que perdió a su hermano. Anoche le mataron al hermano. Y él me pidió oración y me dice: pastor, ore por mi mamá. Qué difícil que es adorar a Dios en medio de una pérdida. Y si dice que María y Marta dice que esperaron a Jesús, pero Jesús nunca llegó. Qué feo cuando estás pasando una crisis y esperás algo. Esperás que la manifestación de Dios sea a tu manera y no la manera de Él. Esperás que sea tu voluntad y no la voluntad de Dios. Y dice que cuando lo vieron le dijeron: ya es tarde. Y Jesús le dice: su muerte va a ser para que se vea la gloria de Dios. Y Jesús le dice: va a resucitar. Y dice que esta sierva le dice: sí, yo sé que va a resucitar en el día en el cual venga el Señor y nos lleve. Pero Jesús tenía algo más grande. Así conmigo: Dios tiene algo más grande. Dios tiene algo más grande. Y dice que cuando Jesús se paró en la tumba, dice que Él lloró. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos estás en dolor, Jesús conoce tu dolor. Pero Él conoce lo que va a hacer. Y dice que llamó a Lázaro. Y dice que le hicieron correr las piedras. Y Lázaro salió de ese lugar y la gloria de Dios fue vista. Y sabes, hoy hablábamos con los plantadores de iglesia. El pastor nos decía: ¿por qué crucificaron a Jesús? ¿Por qué lo llevaron a la muerte? Una de las causas principales, primero porque era el propósito de Dios desde la eternidad, pero los judíos se enardecieron porque Él resucitó a Lázaro. Y si Él había resucitado a un muerto, ya no había nada con qué detenerlo. La única manera es matándolo. Pero lo que no sabían es que había propósito. Decí conmigo: hay propósito en toda crisis. Y dice que cuando ellas vieron que Jesús había resucitado a Lázaro, dice que Jesús va a la casa de Lázaro
Y hay algo que me impacta, hay algo que a mí me gusta, que dice que cuando él estaba en la casa de Lázaro, la hermana de Lázaro viene con el vaso de alabastro. Esa es la adoradora, esta es la que rindió la adoración a Dios y rindió ese vaso de alabastro a los pies de Jesús. Pero siempre hay un Judas, decí conmigo, siempre hay un Judas que va a juzgar lo que vos haces. ¿Sabes por qué? Porque no conoce el peso de adoración que hay en tu corazón. Y dice que cuando ella rinde ese vaso de alabastro, Judas dice, pero eso se lo podríamos dar a los pobres. Y Jesús dice, a los pobres los van a tener para siempre. Siempre van a estar en medio de ustedes. Pero a mí, por poco tiempo me van a tener. Dice, y esta mujer me ungió para sepultura y sepultura de muerte. ¿Sabes qué? María había reconocido la necesidad de adorar a Dios, aún en medio de la crisis, porque había visto la gloria de Dios. Y dice que ella rindió ese vaso de alabastro, y cuando rindió ese vaso de alabastro, ella entró en una adoración en la cual nadie podía juzgarla. Porque la adoración, yo quiero decirte algo, la adoración tuya marca el nivel de entrega que hay en tu corazón. Decí conmigo, la adoración habla de mi nivel de entrega a Dios. ¿Sabes qué? Cuando vos adorás en espíritu y en verdad, no importa quién está, vos te postrás y le adorás a Él por quién es Él, por lo que Él hizo por vos, por lo que Él estableció, por lo que Él declaró sobre tu vida. Yo no sé vos, pero ¿sabes qué? En el mundo te enseñan y te dicen, no hagas esto porque vas a pasar vergüenza. No hagas lo otro, porque todos se van a reír. Es más, a nuestros hijos les enseñamos, no hagas payasada, porque se van a reír de vos. No hagas esto. ¿Sabes por qué? Porque el diablo quiere usarnos y quiere poner módulos en nuestra mente para que no adoremos a Dios como corresponde. ¿Por qué no adorar a Dios en medio de la calle y glorificar a Dios por lo que Él hizo en vos? Hay un hermano acá en San Lorenzo que ha ido a Andino muchas veces, y yo lo vi en bicicleta y él adora a Dios con toda su fuerza, y vos lo escuchás y él grita y adora y está alabando, y todos dicen, qué loco que está. No, no está loco, él está enamorado de Dios. Él solamente rinde su adoración a Dios. No tenés que hacerlo verbalmente para que el mundo te vea, pero yo quiero decirte algo, cuando vos amás a alguien, no te importa nada. ¿Sabes qué? Cuando nosotros, voy a contarle algo de intimidad. Cuando nosotros íbamos con la pastora novios, íbamos en el auto y cada vez que nos parábamos en el semáforo, nos dábamos piquito y decíamos, ya viene el verde, ya viene el verde. Y cuando terminaba el verde, ya avanzábamos. Y hoy nos reímos y decimos, qué cosa que hacía. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando estás enamorado haces cosas que no tienen sentido. Y Dios quería manifestarse en medio de su pueblo, pero era de dura cerviz. Hermanos, qué feo o qué frustración es que Dios se quiere manifestar en medio nuestro, pero estamos duros ante su presencia. Estamos duros delante de Él. No somos capaces de humillarnos, no somos capaces de reconocer que necesitamos morir para que Él crezca en nosotros. La presencia de Dios era la promesa que Dios había prometido a su pueblo. Dios le dijo, yo iré en medio de ustedes. Pero dice que Dios no podía manifestarse porque iban a perecer. Pero el anhelo de Dios era manifestarse. El anhelo de Dios era manifestarse en medio de su pueblo. Por eso Dios envió a Jesús. Pasaron muchísimos años para que cuando viniera Jesús pudiera restaurar a su pueblo, para que su pueblo caminara en medio de su presencia. Y dice que cuando el pueblo escuchó que era un pueblo de dura cerviz, se angustió. Fíjate esto, dice que el pueblo se angustió. Dice conmigo, se angustió. Pero no se arrepintió. Eran de tan dura cerviz que no podían arrepentirse. Porque si ellos se arrepentían y pedían perdón a Dios en ese momento, Dios hubiera restaurado el original. ¿Qué le pasó a Adán y Eva?
desobedecieron a Dios, comieron del fruto prohibido, pero nunca se arrepintieron. ¿Y qué hizo Dios? El primer sacrificio para restaurar al hombre, para que se acerque a Él, pero nunca se arrepintió. Dice la palabra que Dios mató al animal y los tapó con piel de animales, declarando la necesidad de matar y hacer un sacrificio para restaurar y tapar su desnudez. Pero ellos no se arrepintieron. Y Dios tuvo que esperar a alguien conforme a su corazón que lo buscara. ¿Por qué? Porque en Moisés había una característica. Él se había rendido a Dios y él amaba a Dios y amaba lo que Dios amaba. Hoy no es para juzgarlo, pero hoy estamos en plantación de iglesia y un hermano dice: yo no amo el evangelismo, yo no quiero predicar. Y yo dije: no entendió el mensaje. Porque cuando vos amás lo que Dios ama, vos sos impulsado por amor a hacer lo que no tenías. No sé si a vos te pasó, a ver, ¿cuántos están casados acá? ¿Alguna vez comiste algo que no te gustaba pero te lo hizo con mucho amor? ¿Lo hiciste? No, vos vienes a cocinar re bien. Yo tengo la ventaja que cocina realmente una bendición, Sani. Por eso estoy como estoy. Pero alguna vez, la sopa. Yo tengo un problema con la sopa, hermano. Tengo un trauma, tengo que renunciar a ese trauma. Yo cuando era chico estaban mis tíos y a propósito me hacían... agarraron el plato y yo me enojaba tanto que hoy estoy bloqueado. Sopa no quiero, y no quiero que nadie me mastique. Si me querés hacer enojar algún día, masticame al lado del oído, me vas a ver manifestado. Sujeto mi carne igual a veces. Pablo, ¿cuántas veces me comiste al lado del oído? ¿Y cómo se pone papá? Como el loco. Ya ellos pobres me conocen. Yo los miro nomás y ya saben que... ¿Sabes qué? Cuando vos amás a alguien, vas a hacer lo que no te agrada, pero lo vas a hacer por amor a esa persona. Si somos capaces de hacer algo por alguien, por una persona, para agradarle, ¿cuánto más tenemos que hacer para Dios? ¿Cuánto más tenemos que agradar a aquel que nos amó por la eternidad? ¿Cuánto más tendríamos que rendirnos para que Él sea glorificado? Y dice el versículo 6, entonces, decí conmigo, entonces, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, decí conmigo, cualquiera que buscaba a Dios, salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. El tabernáculo era el lugar de encuentro con Dios. ¿Por qué tenés que congregarte? Porque es el lugar de encuentro, es el lugar que Dios estableció primeramente en tu hogar, primeramente en tu corazón, primeramente en la intimidad, luego en el lugar de reunión. Amén. Porque si vos venís acá y no buscaste en tu casa al Señor, no sirve. ¿Cuándo estuvieron de novios? ¿Sos capaz de ir a ver a tu novia o a tu novio? ¿O eras capaz de ir sin bañarte? Mirá que tiene al lado, ¿sos capaz de decirme? Y venimos a la presencia de Dios, a la casa de Dios sin buscarlo. Venimos delante de la presencia de Dios sin lavar nuestras vestimentas. Venimos a la presencia de Dios con enojo. Venimos a la casa de Dios enojado para que Dios me bendiga.
Y si Dios no me habla, me voy. Andate. Si yo fuera Dios, ni yo me quedaría. Somos capaces de hacer algo por alguien que vemos y no por alguien que nos amó. No somos capaces de ir. Yo ni loco iba a ver a Janina sin perfume y desodorante. Aún una vez me vio que había trabajado creo que 72 horas. Y la tierra caminando. Y ni me acerqué, me esquivé y me fui por otro camino. Porque no quería que me viera con ropas sucias. Porque no estaba dispuesto a que sintiera mis olores. No quería que descubriera lo más feo que había en mí. Y la saludé de lejos, le digo, me voy. Y era porque no me había bañado. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos amás a alguien, no te presentás como querés. Te presentás en la condición que debes estar. Y dice que el pueblo de Dios se había ataviado. ¿Por qué se atavió? Porque estaban deprimidos, pero nunca buscaron en el lugar de reunión la presencia. Dios había dicho a Moisés, levanta el tabernáculo de reunión para que todo aquel que quiera buscarme venga a ese lugar. Pero el pueblo no quiso ir. Decí conmigo, el pueblo no quiso ir. ¿Por qué? Porque era de dura cerviz. Porque entendían, ellos sabían que no podían ir en la condición que estaban, pero no querían pagar el precio. Y Dios está llamando en este tiempo a que paguemos el precio para ir a su presencia, que paguemos el precio de la santidad, que paguemos el precio. Cuesta ser santo, cuesta horrores, cuesta lágrimas, llantos, ayuno, búsqueda, oración, entrega. Hermanos, no sabés las veces que lloré para que Dios me trajera libertad. No sabés las veces que ayuné. No sabés las veces que yo fui detrás de mi pastor todos los días. Orame. Pero yo buscaba mi libertad. Porque si yo no hubiera buscado la libertad, nunca le hubiera servido. Y ¿sabes qué? Estamos a veces cómodos esperando. No, lo que sucede es que no es el tiempo de Dios. Yo tengo este carácter porque no es el tiempo de Dios. Yo estoy así, Carlos, porque Dios me va a tocar y no quiero pagar el precio. Dios había puesto un tabernáculo para que lo busquemos. Había puesto un lugar para tener un encuentro con Él, pero nadie iba. ¿Sabes lo que te está pasando en ese tiempo? Dios te está llamando para que le busques. La tribulación y las pruebas que estás pasando es para que lo busques, no para que te apartes, no para que te alejes, sino para que le des a Él el primer lugar. Y si vos le buscas en espíritu y en verdad, Él va a descender, porque la promesa de su presencia es por Él, no por mí. Es por lo que Él dijo, por lo que Él declaró. Dios quería caminar en medio de su pueblo, pero el pueblo no pagaba el precio. Enviaba a Moisés. Les digo mío, enviaba a Moisés. Hablando de Rogelio, vos predicaste de Moisés. Dios quiere levantar Moisés de nosotros, decía Rogelio en la reunión pasada. Dios quiere despertar un libertador que escuche a Dios y traiga libertad a aquellos que están en prisión. Creo que algo así. Yo la parafraseo porque la hago mía. ¿Sabes por qué? Porque queremos que vengan libertadores, queremos que vengan profetas, apóstoles, maestros, que nos unjan, que nos digan cuántas cosas bonitas de lo que Dios va a hacer con nosotros, pero no estamos dispuestos a escuchar cuando Dios nos quiere exhortar. ¿Cuántos quieren escuchar la exhortación de Dios? ¿Está dispuesta? ¿Sí? Una vez me acuerdo que estaba en España. Viene la pastora y me dice la pastora, óreme. Esto se le contaba a un matrimonio de hermanos que están acá. Y me dice la pastora, óreme. Y yo dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué vino conmigo? Y estaba ahí en España, yo no había predicado el otro profeta. Y yo, ¿por qué no fue a él? Yo estaba bien. No quería orarle porque sabía que había palabra de Dios para eso. Y el Señor dice, declarar juicio. Y la palabra era esto, pastora, el hombre
que está atormentando su vida, que le está menospreciando, el hombre que se levantó contra usted, que le está oprimiendo en estos días, va a caer muerto acá 3 días si no se arrepiente. Y ella cae llorando. El pastor sale corriendo y nos echó de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a permitir que alguien toque a sus hijos. Pero aquellos que no están dispuestos a servirlo, a aquellos que no están dispuestos a hacer la voluntad, se vuelven enemigos de Dios. Yo te animo a que te vuelvas amigo. Dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como alguien que habla a su amigo. Fíjate lo que dice la palabra, que Dios hablaba cara a cara con Moisés, porque el pueblo no quería pagar el precio para hablar con Dios, porque eran de dura cerviz. ¿Sabes qué sucede cuando sos de dura cerviz? Nunca vas a ver a Dios cara a cara. Pero si vos hoy rendís todo tu ser, si hoy vos rendís tu vida y le decís: Señor, soy imperfecto, Señor, tengo toda debilidad, tengo problemas, tengo circunstancias en mi vida que me impiden caminar como vos querés, pero acá estoy. Dios desciende. Porque dice que cuando Moisés iba a hablar con Dios, versículo 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo, decí conmigo, todo el pueblo, se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de la tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Mi pregunta es, ¿el tabernáculo para quién era? ¿Para Moisés o para todo aquel que buscaba a Dios? Decirle que en el lado, el tabernáculo es para todo aquel que lo busca a él. Pero dice que cada vez que Moisés se levantaba y a ir al tabernáculo, todos se ponían de pie y todos miraban de lejos. No te quedes mirando de lejos. No te quedes mirando lo que Dios hace con alguien. No te conformes con lo que Dios pueda hablarle a tu pastor. Busca voz de Dios. Llegate vos, pagás el precio. Vení a adorar a Dios, porque Dios quiere hablarte, porque Dios quiere hablarte cara a cara. Y dice versículo 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Versículo 10, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Sabes qué? Cuando la presencia de Dios desciende, tenés que aprender a adorar. Tenés que aprender a glorificar a Dios. Lo único bueno que hacía el pueblo es que cuando descendía la presencia, la nube, ellos sabían adorar. Pero ¿sabes qué? La adoración es reconocer quién es Él para vos. Pero Dios quiere intimidad con vos. Decí conmigo, Dios quiere más intimidad conmigo. Y versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él se volvía al campamento. Pero, decí conmigo, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Cuando vos tenés hambre y sed por la presencia de Dios, vas a estar en el lugar correcto para impregnarte de esa presencia, para impregnarte de la belleza, para impregnarte del olor de la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Cuando vos estás en la presencia de Dios, hay un perfume. Yo no sé cuántos han percibido esto, pero ¿sabes qué? Cuando la presencia de Dios desciende, hay un perfume especial que se manifiesta, y ese perfume es la presencia de Dios. Si nunca lo experimentaste, quédate tranquilo, deja que Dios en algún momento se va a manifestar. ¿Cuántos sintieron una vez olor a tierra de cementerio? Yo lo he sentido en lugares, he ido a lugares donde
He entrado a una casa y se sentía el olor a tierra cementerio, y eso me hablaba de una manifestación y una presencia de brujería y hechicería. Como la misma presencia satánica tiene un perfume, la presencia de Dios tiene un perfume. Y ¿sabes qué? Cuando vos salís de esa presencia, ese perfume te sigue. Y las personas dicen, hay algo diferente, hay algo que yo percibo, hay una paz, hay una tranquilidad. Yo no entiendo cómo haces en medio de este problema para tener paz. ¿Sabes qué? No es en medio del problema, es que en tu problema vos buscas al que merece la adoración, le adorás en espíritu y en verdad, y Él trae libertad, Él trae gozo, Él trae propósito en tu vida. Hoy me gozaba porque un hermano, Rogelio me llamó y me dice, mirá Diego, tal hermano tiene que ir hasta el vino. Y digo, yo lo busco, y lo paso a buscar. Y cuando íbamos en el auto me dice, Diego, me pasó una situación horrible. Se encontró con alguien que había matado a su hermano en el colectivo. Y me dice, Diego, mi carne quería manifestarse, pero tenía una paz en medio de mi corazón que no pude hacer nada. Dice, pero al otro día sentí un enojo y una rabia porque no hice nada, que hasta me duele la coyuntura. Y le digo, ¿sabes qué? Esa es la batalla del espíritu con la carne. Eso significa que estás aprendiendo a morir a tu carne, a los deseos de tu carne. Y Dios me dio una palabra para él. Le digo, tu testimonio traerá salvación para tus enemigos. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a transformar de tal manera que ya no vas a ver a un enemigo, vas a ver a alguien necesitado por la presencia de Dios, vas a ver a alguien que necesita de la presencia de Dios, porque tu intimidad con Dios va a traer hasta tus enemigos delante tuyo para que vos puedas orar. ¿Sabes qué? Dios quiere cambiar tu entorno. Josué, él quería estar en medio de la presencia. Y dice que cuando la presencia se iba, él estaba en medio del tabernáculo, anhelando esa presencia, anhelando escuchar a Dios, anhelando poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ¿sabes qué? Cuando Dios decide llevarse a Moisés, levanta a este joven, que era joven en ese momento, a Josué. Y Dios le dice, de la misma manera que estuve con mi siervo Moisés, yo estaré contigo. ¿Sabes qué? Cuando vos vivís en la presencia de Dios, Dios siempre va a estar en medio tuyo. Dios va a ir delante tuyo, sacando a tus enemigos por delante para que vos puedas avanzar en él. Amén. En ese tiempo hay cosas que se detuvieron, buscad la presencia de Dios. En ese tiempo hay dureza en tu corazón, hay enojo, odio, hay algo que te marcó en tu corazón, buscar la presencia de Dios. En ese tiempo te apartaste de venir al tabernáculo, buscar la presencia de Dios, porque Dios quiere estar en medio tuyo. Decí conmigo, Dios quiere estar en medio mío. Y mi pregunta es, ¿estás preparado para que Dios se manifieste? ¿Estás preparado todos los días? Buscarse todos los días. ¿Te estás preparando para adorarlo? Yo no me imagino a Josué con cualquier ropa. Yo no me imagino a Josué estando como él quería, sino él se preparaba todos los días para estar en el tabernáculo de reunión, para estar en el arca. ¿Y sabes qué? Josué fue el que concretó la promesa que Dios le había dado a Moisés, que iban a conquistar una tierra prometida. Aquellos que viven en la presencia, aquellos que pagan el precio para estar delante del Señor, son aquellos que conquistan. Son aquellos que no tienen a nadie por delante que los pueda detener. Son aquellos que ven el poder de Dios y ven al ángel del Señor como quita a sus enemigos. Aquellos que viven en la presencia, aquellos que adoran a Dios en el lugar correcto, son aquellos que son usados por Dios para traer bendición a su pueblo. ¿Sabes qué? Dios se quiere usar para traer bendición a tu casa. Dios quiere usarte a vos para bendecir tu tierra. Dios quiere usarte a vos para manifestarse en medio de aquellos que tienen dura cerviz. Decí conmigo, Dios me quiere usar, pero tengo que ser transformado.
a su imagen. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Yo invito a los levitas a que puedan pasar. Y ahí donde estás, quiero que te quedes con esto. Dios prometió que su presencia estaría en medio tuyo. ¿Qué estás haciendo para que la presencia de Dios se manifieste? ¿Qué estás haciendo para que la presencia de Dios comience a manifestarse en tu vida? ¿Qué estás haciendo en este tiempo?